Bien, estamos con el padre Eugenio Elías, que es párroco en, en una parroquia de Lyon, Francia. Eugenio, bueno, muchas gracias por atenderme, sé que ahí es un poco más tarde. ¿Vos cuántos años ya estás en Lyon trabajando? Llevo 10 años en la diócesis de León. 10 años. ¿Y antes dónde estuviste? Justo antes estuve en Túnez En durante Túnez. 6 años. Ah, mucho tiempo. Estuve como párroco en la Catedral de Túnez. Sí. Antes de eso estuve 6 años en Egipto. Ah, también mucho tiempo. Antes, Así, ¿y en Egipto también eras párroco? en Egipto tenía una cuasi parroquia, Sí, o sea que atendía a una pequeña comunidad en un rito latino. sí, Y también era vicario episcopal para las religiosas. bien, bien, El grueso de la actividad del obispado latino en Egipto sí. pasa por los religiosos occidentales. ¿Y antes de Egipto, dónde Y estuviste? antes de Egipto estuve, bueno, yo había hecho estudios en Italia después de mi ordenación, había ido a Roma, donde obtuve la licencia en teología bíblica. Sí, Hice una parte en el Instituto Bíblico y terminé en la Universidad Gregoriana. Y de allí sí. fui como formador al Seminario de Jerusalén. Ah, o sea, estuviste en Jerusalén también, en Hace Israel. 3 años en Jerusalén, sí. O sea, estuviste en Roma, en Jerusalén, en Egipto, en Túnez, y ahora hace 10 años que estás en Francia. Sí, sí, sí. O sea, es una riqueza de vida enorme la tuya. No, no cualquiera tiene tanta experiencia en países tan distintos, ¿no? ¿Sabés hablar el árabe? Bueno, aprendí el árabe con gran dificultad porque es una lengua difícil y con una dificultad suplementaria que es que ya el árabe clásico o culto es Sí, distinto de lo que se habla en cada país. Entonces yo sí, empecé a estudiar en Jerusalén el árabe clásico, que era sí, distinto del dialecto palestino. sí, sí, Cuando, sí, cuando pasé a Egipto, tuve que aprender otro árabe bastante distinto, que es el de Egipto. Y ya en Túnez aprendí muy poco. Yo hablaba egipcio fundamentalmente y la gente me entendía, yo los entendía, pero ya no me pude abocar tanto al estudio del árabe y sí. con el tiempo lo fui perdiendo. Es decir, que ahora cuando me encuentro con alguien que habla árabe, puedo tener una conversación, pero es bastante elemental. Yo no sabía que el árabe tenía dialectos o había distintos árabes. Pensé que el árabe era como un idioma como el español, digamos. No es así. O sea, hay muchos árabes. Claro, digamos, el árabe literario, el que se escribe, Sí, sería una especie de latín para nosotros. Y como luego, una lengua madre, digamos, una lengua madre, una claro, cosa y así. luego eso es lo que se estudia cuando en las escuelas se estudian el árabe clásico, que está en gran medida lo estudian a partir del Corán. Ah, Pero luego en cada país se habla dialectos y incluso con pronunciaciones distintas. bien. No Eh, solo, no solo la distinción en los vocabularios, sino también, en particular en Egipto, se pronuncia distinto. Bien. Es- Y también entiendo que ahora hablas francés, obviamente, porque estás hace 10 sí, años sí, en sí, Francia.
Sí, ¿Y sí, la eso tuviste lengua. que, tuviste que aprenderlo de cero o sabías francés? No, el francés lo aprendí fundamentalmente cuando hacía los estudios en Roma. Claro, Tenía algunas nociones antes, pero en realidad lo estudié muy poco. Estudié 2 meses francés, sí, oficialmente. Pero leía mucho, me interesaba mucho, tenía mucha bibliografía en francés. claro, Y claro, luego ya cuando fui a Jerusalén, a Tierra Santa, lo empecé a practicar, era la lengua, la segunda lengua del seminario. Entonces ahí ya claro. empecé a hablarlo más y en Egipto también hice bastante progreso. Y en Roma estudiaste, entiendo, por tu licenciatura en Biblia, estudiaste el arameo y el griego, supongo, ¿no? Para leer El en hebreo y estos, el griego. el El hebreo y el hebreo, griego. Y sí. también el italiano, porque me acuerdo que vos leías a Manzoni y Promessi Sposi, Sí, ¿verdad? sí, ¿Te sí, gustaba el sí. italiano? Que es un italiano también del 1900, de 1800, que no es lo mismo que el italiano, ¿no? Digamos, es el inicio del italiano moderno. Claro, del Eh, Renacimiento será la... sí, es ¿Cómo un se llama? italiano bastante rico y Sí, releyéndolo me doy cuenta que hay muchas palabras que no entendía. claro, claro, Pero bueno, lo que sucede con el italiano también es que en todos estos países es de algún modo la lengua cuasi oficial de la iglesia. O sea que en claro, Jerusalén hay muchos franciscanos o jesuitas que hablan italiano. En sí, Egipto también había varios religiosos y claro, claro. religiosas. Claro, porque supongo yo que los obispos cuando van a Roma se juntan entre ellos. Vienen de, no sé, de Egipto o de Israel o de donde sea. La lengua común no es el latín, obviamente, es el italiano o el inglés, no sé. Es el italiano fundamentalmente, ¿no? La Sí, lengua. porque, De bueno, hecho, muchos han estudiado en Roma también, entonces, claro. O sea, vos estuviste mucho tiempo estudiando lenguas. sí, sí, Mucho tiempo he dedicado mucho tiempo a la lengua, a las ¿no? lenguas, sí. Claro, mucho tiempo. Pero siempre, nunca de manera exclusiva, siempre en la misión. Siempre orientado a la práctica, digamos, a tu tarea Sí, pastoral. en general sí, y además, bueno, evidentemente muchas de las cosas que estudié, después las olvidé por falta de práctica, porque, qué sé yo, el hebreo bíblico, Claro, como luego en mi misión yo no tuve especialmente la enseñanza profunda que me requiriera un estudio de una profundización del hebreo. Y bueno, con claro, el tiempo lo olvidé. En la práctica sigo leyendo, por ejemplo, el Evangelio en griego, pero claro, el Antiguo Testamento lo consulto muy rara vez en hebreo cuando tengo algún interés un poco más científico, claro, claro, más preciso, digamos. claro, claro. Es decir, déjame que enumere. ¿Sabes español, italiano, francés, hebreo, griego, árabe uno, árabe 2? Son un montón de lenguas, ¿no? Es admirable, digamos. Yo siempre me admiro por la gente porque hay que tener mucha disciplina para aprender idiomas, ¿o no? O sea, hay que sentarse, hay que poner la Sí, cola en la silla y ponerse a repetir, no sé, palabras, empezar de cero, es complicado. Y aparte creo sabrás que inglés. depende en gran parte de la motivación. Ah, O sea, la disciplina
es un elemento importantísimo, pero si uno mira, nosotros ahí bromeábamos, decíamos, el árabe no tiene que ser tan difícil porque los chicos de 3 años ya lo hablan. Claro, Entonces, pero eso es un eh, engaño. creo yo particularmente, personalmente, he llegado a la conclusión de que el aprendizaje de las lenguas depende mucho de la motivación y de la práctica, Claro. y que a veces se encara mal, se empieza estudiando la gramática, los Claro, vocabularios, y, y no, digamos, pasa 2 meses antes de decir buen día. Y claro, digamos, hay que tener una psicología muy fuerte para que no te desanime. claro, Eh, claro, claro, claro. de hecho, una de las cosas que uno tiene que atravesar cuando estudia las lenguas es el desánimo, porque, Totalmente, claro, porque empezás a acumular conocimiento, pero no sabes ni hablar, ni claro, entender lo que te dicen, y rara vez podés leer. claro. Entonces, Aparte, quizá la gente que te mandó la misión te dijo, no te preocupes, en 6 meses vas a hablar árabe, árabe a la perfección. No, eh, digamos, un poco de... yo conozco mucha gente que se fue a la misión y también iban con esa ilusión de que era nada, fácil, ¿viste? Cómo aprender a desarmar un motor en unos meses y no es verdad. Pasan meses, pasan años y todavía la lengua parece que todavía no llegaste a conocerla, ¿no? Quizá nunca se llegue a conocer. claro, yo tenía en el seminario de Jerusalén, había un sacerdote americano. Sí. Yo le pregunté una vez cuánto tiempo le llevó a aprender árabe. Dice, llevo 18 años estudiando. Claro, claro, Lo que claro, sucede, digamos, hay lenguas y lenguas, ¿no? El árabe es particularmente difícil, incluso para los árabes. O sea, para ah, un niño en la escuela sí. sufre porque no es la lengua que él habla. Ah, no Entonces, sabía eso. claro, tiene eh, una dificultad adicional, y además depende, allá, digamos, para mí era interesante con el tiempo el árabe coloquial para poder comunicarme con la gente, y Claro, un poco el árabe clásico, pero no había una finalidad como fue luego con el francés, que yo tenía mucho interés por acceder a la literatura francesa. claro, Leer leer el Principito en francés claro, es un descubrimiento, como leer el Evangelio en griego, es una cosa que, bueno, que a mí me estimula mucho. Yo no era naturalmente llevado al estudio de las lenguas. No, claro. Ahora, en tu casa, pues vos sos de origen este, libanés. libanés. ¿En tu casa no se hablaba? ¿Tus padres no hablaban? ¿Tus abuelos no hablaban el árabe o algo? Hablaban para esconder las cosas a los hijos. Para decir malas palabras. No, pero ellos mismos, mis padres, mis abuelos ya habían muerto, murieron cuando yo era muy pequeño, no los conocí. Claro, Pero la generación de mis padres, eh, los mayores hablaban bastante bien, sí, pero todos habían hecho la escuela en español, todos habían hecho la escuela claro, en Mendoza. claro, en Entonces la Mendoza. lengua de ellos era el español y conocían el Claro, árabe eh, coloquial. Para decirte, yo empecé a hablar en árabe con mis tías cuando volvía de Jerusalén, claro. cuando ya había iniciado a estudiar el árabe en Jerusalén, luego en Egipto, Sí, y, sí, y fue ahí cuando empecé a hablar con la generación de mis tíos. claro, Mis padres también habían muerto. Sí. claro, claro.
Qué interesante, ¿no? Qué experiencia de vida. Eugenio, y el hecho de haber vivido en los lugares donde se habla la lengua, obviamente te ayudó a aprenderla, porque no es lo mismo estudiar árabe en Mendoza que estudiar árabe en el Cairo o no sé, en Alejandría, donde uno prende la radio, prende la televisión, va al almacén o hablan en árabe. Digamos, el entorno te habrá ayudado o no a asimilar la Bueno, lengua. eso es cierto, fue cierto para el italiano, por ejemplo, que prendía la televisión, veíamos los partidos, para Claro, el francés. sí, Para el árabe no, porque el árabe no entendía nada, no es que claro, entendía una parte. Entonces, eh, claro, en mi experiencia fue una cosa que también intenté favorecer después cuando llegaron otros misioneros. En mi experiencia era muy importante que no se fuera a cursos donde había muchos alumnos, bien, sino que se privilegiara el contacto personal con un profesor o una profesora. De hecho, una de las primeras experiencias que hicimos fue contratar a chicas universitarias palestinas sí, para que le enseñen en árabe, por ejemplo, a las hermanas. bien, a las Entonces eran religiosas, bien, cursos de dos, tres hermanas. sí, Lo que sucedió luego es que la mayoría de las hermanas nos superó enormemente en el árabe coloquial, claro, que empezaron a vivir con niñas que no hablaban otra cosa que árabe. Entonces claro, empezaron a recibir, a ayudar a chicos. Sí, la inmersión es esencial, la inmersión es esencial. Pero en el estudio de la lengua hay sí, muchos factores. Hay factores de motivación, de disciplina, claro, de claro, inteligencia, evidentemente, y otros también de algún modo de relajación. No es lo bien, mismo estudiar bajo presión ajá, que estudiar con tranquilidad, digamos, cuando tenés margen, como en todas las cosas. Cuando hay claro, mucha claro. presión, hay menos eficacia. Ah, bien, claro. Claro, porque vos el hebreo y el griego lo estudiaste con exámenes y, o Sí, sea, era un sistema educativo como una escuela, digamos, ¿no? La sí, escuela sí. bíblica, no sé. Me gustaría, si te parece, en esta entrevista, que me cuentes un poco de tu experiencia en el Cairo o en Egipto, porque me parece interesantísimo y si me permitís dentro de un tiempo hacemos una entrevista sobre tu actual experiencia en Lyon. Pero eso de Egipto, ¿no? Que un sacerdote argentino, ¿qué hacías? ¿Cómo es vivir en Egipto? Porque es un país, entiendo, musulmán y fuertemente musulmán, ¿no? Bueno, Eh, Egipto es un país de mayoría musulmana, claro. inmensa mayoría, más del 90%, y al mismo tiempo es la comunidad cristiana más grande del mundo árabe, Ah, mira vos. porque cerca de un 8 o 10% de la población son coptos, o sea, cristianos de rito oriental, de un rito que es propio del Egipto, como el rito latino es propio de Roma, digamos. ¿Qué significa copto? Explicarnos un poco Copto quiere qué es la decir religión copta. egipcio. Ah, copto quiere decir Copto egipcio. quiere decir egipcio. Era de algún modo, antes de la llegada del Islam y de la arabización del norte de África, ¿Eso qué siglo vendría a ser? el siglo 7, 8, Siglo después de 7 Cristo, y 8. Bien. empieza la expansión musulmana en el norte de África. Porque había cristianos antes en Egipto. O Antes sea, sí, o sea, sí,
la tradición, el Egipto de algún modo moderno o de la época mm, cristiana, digamos, de nuestra era, en Sí, gran medida era cristiano. De claro. hecho, una gran cantidad de manuscritos originales de la Biblia, o sea, las primeras copias manuscritas, se hicieron en el desierto del Sinaí, que fue como un vivero de vida monástica. El Bien. monaquismo nace en el desierto egipcio. En qué momento llega el cristianismo a Egipto? ¿En qué siglo? Muy pronto lo atribuyen, de hecho, a San Marcos, evangelista. A San Marcos. Ah, mira vos. O sea, según la Está, tradición, San Marcos fue a Egipto a evangelizar. claro, Ah, eh, y hay padres de la iglesia muy notorios que ya desde los primeros siglos, claro. uno de los mayores es San Atanasio, ¿no? San Atanasio. Que está enterrado también ahí en el Cairo. Y bueno, en Egipto se recuerda mucho, está muy viva la presencia de la Sagrada Familia, que Ah, sí, tuvo que emigrar claro, cuando la persecución de Herodes, la matanza de los inocentes, se fueron a Egipto, donde vivieron algunos años. Entonces hay muchos pueblos donde se dice, por acá pasó la Sagrada Familia, acá vivieron, acá, bueno, claro, eh, cosas muchas tradiciones con algo de folclore, pero que está claro. muy arraigado, es muy hermoso cómo está ese recuerdo como un honor del cristiano en Egipto de haber acogido a Jesús, María y José en su tierra. Ahora, te hago una pregunta. Estos primeros egipcios o coptos, ¿qué idioma hablaban? El copto El, que es una lengua, de hecho, que sigue viva en la liturgia. ah, es la lengua de los, perdóname, yo soy un ignorante, de los jeroglíficos de las pirámides, algo así. No, me parece que es posterior porque ya es una lengua escrita, Ah, pero muy antigua que se fue ah, perdiendo con la arabización, eh, pero que sí, que se conserva en la liturgia como también se conserva en el rito bizantino eh, sí, sí. muchos pasajes en griego O sea que el Egipto sufrió una arabización en el sí, siglo VII, digamos, porque el Islam llevó también la lengua árabe, la cultura árabe, y que fue como como una capa cultural, idiomática, religiosa, pero que se construyó sobre algo que es preexistente, que era la iglesia copta, sí, no sé, el egipcio, sí, ¿no? Tradicional, con la particularidad de que en Egipto se conserva, por eso ellos son tan orgullosos de su fe, se conserva sí, la fe cristiana, sí, mientras que en el resto del norte de África, por ejemplo en Túnez, Cartago, donde estuvo San Agustín, bueno, se desapareció, perdió, claro. se fue convirtiendo por distintas razones, nunca muy claras, pero se fue borrando la memoria cristiana, Ah, aunque sigue, claro, sigue presente en la arqueología, en la literatura antigua, pero claro. Habrá muy sido poco. muy difícil para los coptos conservar su identidad a lo largo de los siglos. Muy difícil, entiendo. Son 15 siglos de permanecer ahí manteniendo una identidad rodeados de algo que, digamos, es admirable, Sí, ¿no? digamos que no convertirse al Islam incluye muchas desventajas que se Aún hoy, sufren,
Ah, incluso sí. hoy, por ejemplo, en una universidad, los primeros puestos entre los alumnos, los mejores alumnos, los que obtienen los premios, y es muy difícil que lo tenga un cristiano, aunque yo he conocido casos que tenían de lejos los mejores promedios, que se perfilaban para puestos de mucha importancia, pero sigue existiendo una discriminación más o menos velada respecto a los cristianos, que se acentúa o se aligera según las épocas históricas también, qué sé yo, por ejemplo, cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, hubo como un renacer de orgullo islámico. Bueno, las vicisitudes de la historia van determinando cambios también en la actitud, más o menos abierta o fundamentalista, que pueden adoptar en general los musulmanes en Egipto y en todo el mundo árabe. Qué bárbaro, ¿no? Y sin embargo, los coptos están orgullosos de su fe y hasta creo que se ponen, se tatúan una cruz o Sí, manifiestan, ¿no? Hay algo de... sí. Digamos, cuando uno vive ahí se da cuenta de que el aspecto identitario es muy profundo y es muy importante para perseverar, reconocerse en la iglesia, en el grupo, con una cierta barrera que se va estableciendo, sobre todo en los pueblos más pequeños, más alejados, quizás en el sur, en el Alto Egipto. En las ciudades es mucho más matizado, es como más promiscuo la vida, es mucho más fácil vivir al lado de cristianos y musulmanes en un mismo edificio en la puerta de al lado, pero en los pueblos eh, es muy importante el aspecto identitario, que no siempre es lo más pacífico que se puede vivir, ¿no? Muchas veces hay violencias entre las distintas comunidades por, por cualquier razón, siguen siendo seres humanos y se atribuye fácilmente problemas que pueden llegar a ser de orden cotidiano, se van a atribuir a la pertenencia religiosa, lo cual Claro, no es siempre verdadero, pero la convivencia puede ser más o menos difícil según los pueblos, según el desarrollo cultural de la gente, sí, según que se sí, encuentren en una ciudad o, o en el campo. claro, claro, qué interesante. ¿Y vos tuviste la oportunidad de recorrer Egipto durante esos años, conocer los Sí, pueblos y... yo tuve, digamos, eh, una misión muy linda en el centro de Alejandría. Alejandría es una ciudad muy grande, Sí, al lado del mar. Yo viví prácticamente de los 6 años, viví 5 en Alejandría, o un poco más, y el resto en el Cairo. Y desde allí íbamos a misionar, a visitar a los cristianos en los pueblos del sur, sí, pero el grueso de mi actividad transcurrió entre Alejandría y el Cairo. En Alejandría, con esta parroquia que yo tenía, cuasi parroquia, porque era una muy pequeña parroquia, de rito latino, donde yo celebraba la misa en francés ya. Y luego
visitaba comunidades de religiosas y religiosos eh, de origen francés o italiano o árabe. Bien, bien, bien. Qué interesante. Y te hago una pregunta, Eugenio. La antigua cultura egipcia, aquella de las pirámides, etcétera, ¿está presente de alguna manera más allá de los monumentos arqueológicos? No, yo creo que hay digamos, hay una especie de reivindicación en gran parte de conveniencia, porque Egipto vive mucho del turismo, Claro, pero es muy antiguo eso como para... No hay una continuidad entre el esplendor de lo que fue un imperio y el Egipto moderno. Y entre claro, otras cosas, es una de las dificultades de todo el mundo árabe, de haber silenciado en gran parte la memoria de la época cristiana. Entonces, no solo en Egipto, sino en los otros pueblos de habla árabe, hay como un vacío de memoria que a veces, bueno, se está reconstruyendo. Por ejemplo, en Túnez, ahora sí están comenzando a tener un cierto orgullo de haber tenido a San Agustín enseñando en Cartago, pero la presencia cristiana, sea en la historia antigua, sea en la historia reciente, es bastante conflictiva, claro. porque por causa de la colonia, de los protectorados, de una, digamos, de una sumisión impuesta por los pueblos occidentales que se identifican con los cristianos a los pueblos árabes. Entonces, la gente simplifica en la interpretación de la historia. Entonces, es Occidente que se impone Los al mundo cruzados, árabe y los cruzados, Occidente lo claro, identifican con los cristianos. claro. Eh, la realidad es bastante más compleja, pero bueno, creo que es una tendencia muy humana de querer simplificar para poder entender las cosas. Che, y como última pregunta, ¿no? De esta primera entrevista, ¿cómo viviste vos personalmente la relación con el Islam, con los musulmanes, con el culto islámico, con las tradiciones, con la oración, con las costumbres del Islam? El Islam, digamos, eh, se presenta de un modo muy potente. Cuando está allá, todo es musulmán y uno entiende lo que es ser una pequeñísima minoría. Pero yo diría que hay distintos aspectos, porque eh, primero está el aspecto de algún modo apologético, en el sentido de que uno estudia y se prepara para defender la fe, la propia fe, y mostrar la falsedad de la fe o de la propuesta, en este caso musulmana. O sea, si Cristo es el Hijo de Dios y el cristianismo está en lo cierto, entonces el Islam está errado. Sí, Eh, Llegando allá uno se da cuenta que no puede limitarse a ese aspecto del conocimiento que no deja de ser verdadero, pero sí, sí, uno va al encuentro, yo diría, no solo de la cultura, sino de la gente. O sea, el Islam está presente porque la gente que vive ahí es musulmana porque nació allí. Entonces, empieza un conocimiento, un descubrimiento, diría yo, que es apasionante porque uno empieza a ver el lado humano de la gente. Parece una redundancia, pero
Eh, Allí donde antes veía solamente el que piensa distinto y el que cree distinto, empezás a ver al semejante Claro, que se plantea muchas veces las mismas preguntas y que ha recibido otras respuestas, porque ha nacido allí, porque ha recibido otras cosas. Y bueno, yo digo, en total pasé 15 años en los países musulmanes, ¿no? Yo digo que si tengo que resumir en pocas palabras, digo, yo en el mundo musulmán he descubierto a Jesucristo. O sea, me di cuenta, de algún modo por contraste, que habíamos recibido por el Evangelio lo que la gente sigue buscando en otras culturas, ¿no? Y esa pertinencia de la encarnación, de ese tener a Dios que es muy cerca, muy cercano al corazón del hombre, eso realmente a muchos, a la gran mayoría de los musulmanes no se les propone como una verdad de fe. Aunque los caminos de Dios son misteriosos, el Espíritu Santo sopla donde quiere y sopla en el corazón de los musulmanes. Hay muchos musulmanes que, que viven realmente una caridad sorprendente. No tienen las palabras de la fe, pero de algún modo tienen el instinto, ¿no?, del Espíritu Santo. Entonces, mi visión del Islam fue evolucionando y tuve que aceptar la complejidad. Eh, digamos, apologéticamente en los libros, si me pone el Corán al lado del Evangelio, elijo fácilmente el Evangelio, no me caben dudas. Pero luego, digamos, la evangelización, porque estábamos allí para evangelizar, implica, sí, de algún modo, escuchar mucho, observar mucho, llegar a sentirse semejantes antes de poder discutir a nivel de las ideas. Y muchas veces las ideas, eh, por la distancia cultural, del lenguaje y todo eso, son lo último que termina teniendo importancia, ¿verdad? Como dice el Papa, la realidad se impone, es superior a las ideas. Hay qué muchas lindo lo amistades, hay que... mucha amistad, se Sí, hizo sí, amistad con mucha gente. claro, claro, claro. Muy, muy interesante, Eugenio. La verdad que yo creo que en los últimos años, aunque no soy especialista ni mucho menos, ha habido toda una reflexión, sobre todo por parte de los papas, ¿no? Acerca del Islam, una cercanía, aceptando la complejidad de las cosas y bueno, tu experiencia en este sentido es espectacular, es invalorable. Eugenio, bueno, te agradezco de todo corazón y te comprometo para dentro de un tiempo hacer una entrevista acerca de Túnez, ¿eh? Te mando un abrazo muy fuerte desde la Argentina. Muchas gracias.